todos, y bienvenidos a la historia del show de medianoche. El video fue creado por Static, el mismo canal responsable de dar vida a cintas de FNAF bastante populares en su tiempo. En esta oportunidad, seremos testigos de su nueva propuesta Analo Horror. La historia comienza con Jacob, un chico que lucha contra el insomnio mientras el reloj marca las 11:58 p.m. Sin importar cuántos giros se daba en la cama, o si volteaba el cojín para el lado más helado, no lograba poder quedarse dormido. Agotado, Jacob se sienta en la cama y observa la puerta entreabierta de su habitación, notando que las luces de sus padres están apagadas, una clara señal de que ya están dormidos. En su búsqueda de algo que lo distraiga, su mirada recae en el televisor, pensando que ver algunos dibujos animados podría ayudarle. Con esa idea, recoge el control remoto del suelo, enciende el televisor y comienza a cambiar canales. Sin embargo, no encuentra nada entretenido, hasta que un canal detiene su búsqueda abruptamente, el canal 0009, que parece estar fuera de señal. Confundido, Jacob intenta cambiar de canal, pero el control remoto no responde. Mientras inspecciona el control para identificar el problema, vuelve la vista al televisor y para su sorpresa, ve que la pantalla lo saluda por su nombre. Parpadea varias veces, tratando de procesar lo que está viendo, pero efectivamente, su nombre aparece claramente en la pantalla. That's my name. What show is this? My show? What do you mean? Well, what can you show me? Anything? A pesar de la incredulidad inicial, Jacob se siente emocionado. Antes de que pueda decir algo, el televisor lo interrumpe dándole una única regla. Cuando comience el show, no debe apartar la mirada de la pantalla, ya que hacerlo provocará que el espectáculo termine. El niño le dice que comprende el mensaje, y luego le pide que pueda verse a sí mismo en una nave espacial, y casi instantáneamente, ante los ojos de Jacob, el televisor evocó la imagen de él viajando dentro de un cohete. Wow. Fascinado, Jacob no puede apartar la vista de la pantalla, disfrutando de la experiencia por un largo rato. Sin embargo, comienza a preocuparse por algo. No sabe qué hora es. La inquietud lo lleva a desviar su mirada hacia el reloj para verificar si ya es hora de despertarse para la escuela, rompiendo así la única regla establecida. Para disgusto de Jacob, el televisor estaba apagado. Sin nada más que hacer, decide regresar a la cama, donde eventualmente logra quedarse dormido. El tiempo pasa rápidamente, con el día transformándose en noche en un abrir y cerrar de ojos. Jacob, emocionado, observa pacientemente el reloj, contando los minutos que lo separan de la medianoche y su esperado show. Is this my midnight show? Cuando el televisor se enciende nuevamente, esta le pregunta qué desea ver. Jacob responde que quiere verse cabalgando una estrella fugaz. En cuestión de segundos, la estática en la pantalla comienza a transformarse, cumpliendo su deseo. Jacob observa fascinado cómo su imagen aparece en el escenario que había imaginado. Cautivado, pasa lo que parecen ser horas mirando a la pantalla, hasta que un ruido repentino lo distrae. Una caja cae inexplicablemente de uno de los muebles, interrumpiendo el espectáculo.
La historia avanza a la noche siguiente. Jacob, nuevamente ansioso, permanece despierto, esperando a que el reloj marque las 12. En cuanto llega la hora, enciende el televisor. I won't look away this time. Promise. Esta vez, pide verse aterrizando en la luna a bordo de una nave espacial. El televisor no tarda en complacerlo, mostrando exactamente lo que había solicitado, pero con un cambio inesperado. This isn't what I wanted. Why did you make me? No obstante, con cada noche, el comportamiento del televisor se torna más siniestro y los eventos que rodean a Jacob se vuelven más desconcertantes. La rutina de Jacob continúa, pero en una noche en particular, algo cambia. Mira el reloj y el televisor con creciente preocupación, sintiendo que algo no está bien. Finalmente, decide no participar en el show y se dispone a dormir antes de la medianoche, pero algo inesperado ocurre. Cuando se acerca al televisor para apagarla, este le habla preguntándole si no desea ver más espectáculos. Aunque Jacob intenta resistirse, el televisor manipula su mente, asegurándole que, si pierde el espectáculo de esta noche, no habrá otro mañana. Temiendo perder la oportunidad de seguir viviendo experiencias fantásticas, Jacob cede y decide quedarse. Are you going to ask me what I want to see? Hello?
Jacob desaparece de su casa, y en la escena final, la extraña criatura camina por el bosque, llevando a Jacob en sus manos. Un detalle escalofriante cierra la historia. El canal del televisor, que antes mostraba el número 9, cambia al 10 una vez que Jacob es capturado. Este cambio sugiere que el número del canal representa la cantidad de víctimas que la criatura ha reclamado. Tengo una teoría con respecto a cómo apareció esta criatura en la habitación del niño. Resulta que el televisor no solo proyecta imágenes en pantalla, sino que también actúa como un portal interdimensional que conecta el mundo real con la dimensión a la que pertenece la criatura. Los eventos en la habitación, como la caída de la caja y el movimiento de la pelota, sugieren que la criatura ya estaba presente, manifestándose de forma sutil mientras Jacob participaba en los shows. Cada vez que desviaba la mirada y rompía la regla, el vínculo entre las dos dimensiones se debilitaba, siendo esta la razón del por qué el televisor le pedía que nunca dejara de mirar su espectáculo, ya que interrumpía la manifestación de la criatura. El truco estaba en mostrarle a Jacob lo que quería ver, para que nunca dejara de mirar el televisor. El show caótico donde se estrella en la luna indicaba que el proceso estaba casi completo, hasta que se vio obligado a ver el último que acabaría con su vida, convirtiéndose en la víctima número 10. Este estilo de animación recordó bastante a otras que hemos visto previamente en el canal, como El niño y la cámara y las creadas por Mr. Friend, los cuales también tienen una premisa bastante intrigante. Si no los has visto, los dejaré en descripción y al final del video. Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.